La dicotomía que vamos a ver aquí es que cuando son adultos van a tener muchísimas más dificultades para enfrentar al ente porque su imaginación de adultos está más atrofiada que cuando eran niños, ¿vale? Entonces, la novela también hace hincapié en el poder de la imaginación infantil por sobre el poder de la imaginación adulta, bueno, mucho más, vamos a decir, atrofiada o ortopédica de alguna forma. Bueno, evidentemente se trata de una novela apabullante por su tamaño, por su densidad, por la profundidad de su curva narrativa también, y por su fascinante combinación entre género gótico y novela de iniciación. Creo que es una novela irrepetible y que marca el punto central, el corazón de la obra de Stephen King. Posiblemente sea su novela más representativa. Bueno, nos estamos acercando a los puestos de privilegio, ¿no? Digamos el top 5 o 5 primeros, como lo quieran llamar. Puesto número 5, Frankenstein o el moderno Prometeo, de mi adorada Mary Shelley. No podía faltar, obviamente, este libro, esta novela fascinante, revolucionaria, rupturista, iniciadora de una nueva corriente del horror literaria y escrita por una tierna jovencita de 19 años, que es quizá lo más impactante de todo. ¿Vale? Bueno, es evidente que un comentario somero de 5 o 10 minutos en esta conferencia es absolutamente insuficiente para abarcar la magnitud conceptual que tiene esta novela, que encierra esta novela. Deberíamos celebrar una conferencia dedicada exclusivamente a ella, analizando primero su curiosísimo proceso de gestación, ¿vale? Y después su alargadísima sombra de influencia. Lo más importante es que Mary Shelley inventa aquí el concepto del horror cientificista, ¿vale? Y se adelanta pues unos 100 años a la revolución que plantearía Lovecraft a principios del siglo XX, con la invención del horror cósmico y del cuento materialista de... El doctor Victor Frankenstein es un científico médico que juega a ser Dios o juega a ser el moderno Prometeo, digamos, y devuelve a la vida a un cúmulo de tejidos muertos a través de un proceso de galvanización. Entonces, la fuente del horror no proviene de ninguna manifestación espiritual ni sobrenatural, sino de un proceso que se explica a través de una teoría científica, que es espuria, que es no empírica, pero que de todas formas introduce el concepto de la explicación científica como fuente del horror, ¿vale? No como ocurría en el género gótico clásico, que todavía estaba en boga cuando Mary Shelley escribió esta novela, en el cual había, pues, todo se explicaba porque hay un espíritu dando vueltas por ahí. Aquí Mary Shelley lo que se plantea es que el horror surja a través de la ciencia que se escapa de las manos del científico, ¿vale? Entonces, si hablamos de una novela que es ficción y si hablamos de la aplicación de la ciencia, casi podemos estar hablando del origen de otro género, que es el de la ciencia ficción, ¿vale? Con esto ya sería suficiente para considerarla una de las obras capitales de la historia, pero hay más, ¿vale? El discurso de la novela deviene en una profundísima y lúcida reflexión sobre la soledad, el aislamiento, la discriminación, y desglosa una serie de corrientes de pensamiento que están directamente relacionadas con el análisis de la conducta humana. La criatura de Frankenstein se convierte en un ser apartado, una pátrida, un paria, que intenta por todos los medios integrarse en la sociedad, pero al revés de lo que ocurre en la novela de Matheson, Soy Leyenda, lo que le pasa a la criatura de Frankenstein es que su propia naturaleza monstruosa es lo que le impide integrarse en la sociedad. Por más que dar muestras de ser un ser noble y un ser de gran corazón, la sociedad le rechaza solamente por su origen monstruoso, por el aspecto que tiene. Bueno, es una ficción perfectamente construida por la jovencita Shelley y dio lugar a una obra inmortal con un escenario terrorífico como contexto y practica aquí una muy ambiciosa combinación entre horror, ficción, ciencia y filosofía, que es lo que le da ese salto de calidad a la novela. Además está decir que dio origen a uno de los mitos más populares del horror, por lo que pasó después en las adaptaciones cinematográficas, por la figura de Boris Karloff en
literatura y por lo que tiene de modelo de cultura pop. Vamos a decir que Frankenstein es un icono pop, ¿vale? Un personaje sumamente popular. Bueno, para otro momento vamos a dejar las anécdotas referidas a Villa Diodati, a la curiosa reunión que tuvo en esa finca suiza en el verano de 1816, donde tuvo origen la criatura de Frankenstein y el vampiro aristocrático de Polidori, y vamos a resumirla como una de las obras más importantes, influyentes y emblemáticas de la historia del horror. Puesto número 4, El monje. Vale, una novela de estas que leo todos los años porque es realmente fascinante lo que ofrece esta obra maestra de Matthew G. Lewis, que dicho sea de paso, también estaba en esa reunión de Villa Diodati con Mary Shelley y Polidori cuando se creó Frankenstein y cuando se creó el vampiro. Bueno, observen, 1796, ¿vale? Es con diferencia la novela más antigua de todas las que componen este listado y pertenece a la más pura estirpe de la novela gótica clásica. De hecho, es la única que está en este ranking que pertenece a esta escuela que es la escuela primigenia del horror literario. La primera escuela del horror literario fue el género gótico, que surgió alrededor de 1765. Y es una novela intensa, melodramática, impactante, escandalosa, terrorífica. En su día provocó un enorme escándalo entre las autoridades seculares, etc., por sus explícitas referencias al sexo, al asesinato, al pecado, a la abyección y a la caída a los infiernos. Cuenta la historia de Ambrosio, que es un monje español, que es un ejemplo de virtud, de integridad, no tiene pecado, es casto, piadoso, incorruptible. Un día es tentado por el diablo, encarnado en la figura de una mujer irresistible. ¿Vale? La novela tiene de particular esta estructura que es muy propia del género gótico, y es que discurre a través de una serie de subtramas, al igual que pasa, por ejemplo, el manuscrito encontrado en Zaragoza o Melmoth de Nerrabundo, que son de la misma escuela, o podemos decir Don Quijote, que no es de la misma escuela, pero que también maneja esa estructura de historias dentro de historias. La historia principal está trufada de un montón de otras historias que parten de la trama principal al modo de matrioscas o muñecas rusas, ¿vale? Una de las más impactantes de estas subtramas es la que conocemos como la monja ensangrentada, que muchas veces por su impacto y por lo magistral que es, ha sido recortada, extraída de la novela y publicada como un relato aparte porque tiene una gran autonomía, se puede leer separada de la novela principal. Yo pienso que el hecho de que la novela sea tan explícita para la época es lo que la convierte, creo yo, en la única o casi la única novela del género gótico clásico que está vigente. Es una novela que está viva. Las otras igual las podemos leer y resultan un poquito artificiales, un poquito acartonadas, ¿de acuerdo? Esta es mucho más epidérmica y su discurso es más cercano al de los conceptos modernos del horror literario. Pero por lo demás, maneja todos los elementos conceptuales propios del género gótico, es decir, conventos, monasterios, criptas, pasadizos, subterráneos, mausoleos, cementerios, iglesias, casas parroquiales, toda la iconografía propia del género gótico clásico, ¿vale? Bueno, una curiosidad, a pesar de estar escrita en inglés y por un autor inglés, la novela está ambientada en Madrid de los años de finales del siglo XVIII, un Madrid turbio, castizo, garbancero, ¿vale? Un Madrid muy oscuro, muy lúgubre, muy tenebroso. Y ustedes se preguntarán por qué. Esto ocurre porque los autores anglosajones que fomentaron y que fundaron el género gótico basaban su discurso en la inconveniencia del fanatismo religioso propia del catolicismo. Entonces, estos autores ingleses, desde la seguridad muelle que les otorgaba el protestantismo, ambientaban estas novelas en los países europeos donde todavía imperaba la religión católica, principalmente Italia y España. Casi todas las novelas góticas están ambientadas o en castillos y monasterios de Italia o de España, y ellos utilizaban esta religión exacerbada, este fanatismo del catolicismo, como una especie de abrirle las puertas al diablo. Tanto fanatismo y tanto silicio daba espacio a que el diablo pudiera meter la cola y corromper a los ministros de Dios, que es lo que ocurre en esta novela. En definitiva, no deja de ser una crítica del protestantismo, de la iglesia anglicana hacia el catolicismo, ¿vale? Bueno, la novela es extraordinaria,
y es un testimonio vivo, palpitante, vigente, de un género que hay que decir que está en desuso, pero que nos ha dejado esta auténtica joya que se llama El Monje. ¿Alguien quiere preguntar algo antes de pasar a los tres primeros? Bueno, vayan pensando preguntas. Cuando vi el tamaño del libro de King, estaba dudando si era mujer o apocalipsis. Claro, era uno de los dos seguro. Bueno, hemos llegado al... Sí. Antes cuando mencionaba lo del libro de Ray Bradbury, Sí. lo comparaste con It. ¿Se podría comparar también un poquito con otra obra de It de Stephen King, que es Cosas Útiles? Un poquito Sí, también. cuidado con lo que desea. También se puede comparar con la tienda, sí. Porque además tiene todo eso de lo folclórico, ¿no? El folclore que maneja es casi el mismo. Es una muy buena cosa. Bueno, nos metemos en el podio y luego hacemos otra vueltita de preguntas. Bueno, Cementerio de Animales. De Stephen King también. Puesto número 3. Yo hice una conferencia en esta misma librería, o fue en la otra, no fue en la otra, pero era sinopsis, pero la otra sinopsis. Sobre la obra completa de Stephen King, y también me tocó hacer un ranking de esto. Y creo que en aquel momento, hace unos 5 años por ahí, coloqué Al Resplandor y ahí por encima del Cementerio de Animales, pero me acuerdo que aclaré que era mi orden de preferencia en aquel momento y que la cosa podía cambiar, y así ha sido. Vale, una nueva lectura de Cementerio de Animales pues me ha permitido darme cuenta de que es la más genuinamente terrorífica de todas las novelas escritas por Stephen King, especialmente si tenemos en cuenta su premisa tan original y la perfección de su curva narrativa. ¿A qué voy con esto de la perfección de la curva narrativa? Más allá del aspecto atmosférico, que es macabro y escalofriante, la novela presenta un inmaculado diagrama narrativo, ¿vale? Es decir, tiene una inmejorable sucesión de hechos causales que justifican con total naturalidad todo lo que ocurre. Y eso la vuelve una novela muy equilibrada y perfectamente construida. Sumado a todo esto, seguramente es la más cruda, la más descarnada y la más excepcionalmente trágica de todas las novelas que escribió el autor de Maine, hasta el punto de que él mismo se espantó de lo que había escrito. Esta novela la escribió en el año 1980 y estuvo hibernando en un cajón durante 2 años, hasta que se decidió a publicarla en 1983, que es mi año de nacimiento, aprovecho. Bueno, cuenta la historia del doctor Lewis Creed, que se muda a Ludlow, un pueblecito, típico pueblecito de Maine. El problema es que el pueblecito este está junto a una carretera donde pasan unos camiones a toda velocidad, y cerca del pueblecito, cerca de la casa, mejor dicho, hay un cementerio de animales, que es un lugar muy asiduo a visita por la cantidad de mascotas que han muerto en la carretera y que los niños del vecindario van a sepultar. A ver, esto hasta aquí es una historia de terror sin más, ¿vale? La premisa es la de una historia de terror sin más, pero la novela deviene muy pronto en una estremecedora fábula sobre la muerte, la resurrección, sobre los misterios del más allá y sobre todo sobre las tragedias familiares. ¿Vale? También maneja un tema muy lovecraftiano, que es la maldición del conocimiento prohibido, y está tangencialmente inspirada en un gran relato de Jacob llamado La pata de mono, que es muy mítico y que creo que lo comentamos en el ranking de relatos que hicimos, ¿vale? Por ejemplo, esto del conocimiento prohibido se hace patente en el personaje de Jack Crandall, que es el vecino, que conoce el misterio que hay en el cementerio y no puede evitar querer compartirlo con el personaje principal cuando su gato muere atropellado. Entonces, no conforme con llevarlo al cementerio de animales, lo lleva a otro cementerio que está más allá de una barrera de troncos, un cementerio que han fomentado los indios Mi'kmaq y donde resucitan los muertos que son enterrados ahí. Las mascotas, en principio. Ya veremos si se animan a enterrar a algún ser humano ahí. Bueno, la novela maneja una serie de personajes inolvidables, tiene unas frases para la historia, por ejemplo, la que dice Víctor Pascoe, que es un espíritu del bien, que aparece en la novela, cuando en sueños se le aparece al doctor y lo lleva al cementerio de animales y le dice: doctor, este es el lugar donde los muertos hablan. Y luego le muestra el otro cementerio y le dice: pero nunca vaya al lugar donde los muertos caminan. ¿Vale?
a modo de advertencia. Bueno, hay que decir que es una novela incómoda, desasosegante, emocionante, y creo que, esto lo dijo Mariana Enríquez también, es un punto de no retorno para los lectores de terror. ¿Vale? Es una novela de la que no vuelves, te quedas ahí, te quedas en su escenario para siempre. Y es King en su estado más prístino, King sin procesar y sin ninguna clase de filtros. Bueno, puesto número 2, En las montañas de la locura. Les dije que Lovecraft había escrito solo 2 novelas. Una apareció en el puesto número 12, la otra iba a aparecer, que es inevitable, porque eran genios de la literatura. Y le basta escribir 2 novelitas para que las 2 las tengamos que poner en este ranking, y esta especialmente muy bien colocada. ¿Vale? Bueno, como digo, segunda de las 2 novelas escritas por Lovecraft, esta data de 1931. Se trata de una de las novelas de terror más rupturistas, audaces, originales que se han escrito y de las más influyentes. ¿Vale? Vamos a decir que Lovecraft retoma la premisa de Poe en la narración de Arthur Gordon Pym con respecto a la exploración de los hielos antárticos. En este caso nos cuentan la expedición que organiza la prestigiosa Universidad Miskatonic para poner a prueba en principio un taladro para perforar los hielos antárticos. Bueno, una expedición que tiene una base científica, lógica, ¿vale? Pero el descubrimiento de los expedicionarios en esa zona de la Antártida llegará mucho más lejos, ya que la exploración de los cascos polares da aventura, da acceso por casualidad a los restos de una civilización antediluviana en las capas subterráneas del hielo. ¿Vale? Bueno, Lovecraft, no sé todavía bien cómo lo hizo, pero consiguió entroncar con una maestría muy singular esta trama de aventuras en su particular cosmogonía. Y aquí viene lo grande de la historia, ¿vale? Porque el descubrimiento de los científicos de Miskatonic nos lleva al fundamento discursivo del horror cósmico y del género que fomentó Lovecraft, que era el cuento de horror materialista. Esto se basa en que ha habido vida, no solo vida, sino civilización, ¿vale? Una forma de vida organizada, eones y eones antes de la llegada del hombre a la Tierra. Eso es lo que nos viene a decir, no solo en La montaña de la locura, sino buena parte de la narrativa de este autor. Entonces, ¿cómo llegan los personajes, los investigadores, a esta conclusión? Porque en las capas subterráneas, en esas catacumbas que encuentran, hay una especie de testimonio bíblico inscrito en las paredes, donde nos cuentan toda la historia de la civilización y de unos seres llamados Shoggoths, que son unas criaturas multicelulares que se rebelaron a otras criaturas igualmente horrendas que las dominaban. Bueno, el paroxismo de terror máximo en la novela ocurre cuando los científicos descubren a un espécimen momificado, y no solo lo descubren, sino que sospechan de que aún puede haber alguna forma de vida activa en esas capas subterráneas. Bueno, como en toda novela de Lovecraft, como en todo texto narrativo de Lovecraft, la forma aquí lo es todo. El estilo lo es todo, ¿vale? Estamos hablando de un estilo plúmbeo, enmarañado, sobreadjetivado, barroco, laberíntico, ¿vale? El autor se esfuerza por, vamos a decir, fabricar un dédalo indescifrable de palabras y de frases subordinadas que inducen al lector a la misma sensación de encierro, de angustia y de claustrofobia que padecen los personajes dentro de ese laberinto de hielo, que es el escenario narrativo, ¿vale? O sea, mientras los personajes se encuentran enclaustrados entre las catacumbas congeladas, el lector parece también estarlo dentro del profuso laberinto de palabras que ha tejido el autor. Al igual que dije del caso de Charles Dexter Ward, es una novela muy compleja de leer, es una novela que requiere mucha paciencia por parte del lector, un compromiso real para seguir avanzando en la aventura de estos expedicionarios, pero termina siendo, por la recreación de la atmósfera, por las descripciones arquitectónicas, paisajísticas que plantea Lovecraft aquí, una novela catedralicia, una novela inmensa, a pesar de que no es muy larga, ¿vale? Creo que es una de las obras cumbres de Lovecraft y una de las cimas de este ciclo de los mitos de Cthulhu, ¿vale? Definitivamente, por
posiblemente entre las 2 o 3 mejores obras del autor, contando los relatos también. Y para mí, la segunda de las novelas de terror que yo he leído en toda mi vida. Bueno, un puesto número 1 claramente poco original, obvio, previsible, ¿vale? Una obviedad. Drácula de Bram Stoker, publicada en 1897, que tiene una magnífica edición de Penguin Random House, a pesar del color salmón del lomo, no deja de ser una edición muy buena. Bueno, mi novela favorita dentro del género, o quizá hasta fuera del género también, es una novela a la que vuelvo una y otra vez, que desmonto y deconstruyo sin que llegue nunca a aburrirme ni a saturarme. Voy a decir lo mismo que dije con Frankenstein. No es justo ofrecerle aquí un comentario de unos poquitos minutos, sino que es una novela que merece una conferencia entera o una serie de conferencias o simposios, o llamémoslo como quieran, para analizarla, para desentrañarla, para apreciarla en toda su magnitud. Vamos a dejar de lado que establece uno de los mitos de terror más populares de todos los tiempos, que es este vampiro aristocrático que ya había creado Polidori, pero que Stoker redefine. Vamos a intentar centrarnos en algunas otras de sus virtudes que son incontables. Bueno, la historia se plantea como un enfrentamiento obvio entre las fuerzas del bien y del mal, pero al mismo tiempo como el choque entre dos mundos. ¿Vale? Por un lado tenemos la Europa occidental, civilizada, la Inglaterra victoriana, racional, flemática, contra la supersticiosa y mítica Europa del Este, ¿vale? Contra la violenta, contra la salvaje, pagana Europa del Este, representada en la figura del Conde Drácula. Es una lucha entre la religión organizada y el paganismo, o entre el salvajismo y la urbanidad, vamos a decir. El Conde Drácula se presenta como un personaje anacrónico, descontextualizado de lo que es la modernidad del siglo XIX, ¿vale? Cronológicamente desubicado en la ultramoderna Londres victoriana. Aún así, los poderes infernales que ostenta hacen que el grupo de seres humanos que tenga que enfrentarse a él tengan que recurrir a la tecnología más avanzada con la que cuentan en ese momento. La tecnología más avanzada de la época para poder destruirlo. Hablamos de transfusiones de sangre, dictáfonos, rifles de repetición, un montón de elementos que no conocen Conde Drácula por provenir de una época remota. Entonces, no solamente es un choque de dos culturas, sino que es un choque de dos épocas también. Son dos civilizaciones y dos épocas enfrentadas. Por supuesto que la novela es mucho más que una simple historia de vampirismo, sino que es un retrato sobre la inmortalidad, la seducción, la amistad, el amor, muchísimas otras cosas más, ¿vale? Tiene un discurso muy original, tiene una interacción entre personajes muy interesante, la misma interacción entre personajes forma la propia trama del relato, y esto es lo que la hace tan poderosa a nivel discursivo, y además, por si todo esto no fuera demasiado ya, posee una originalísima estructura narrativa sin un narrador fijo, ¿vale? Esto es ya el toque de genialidad absoluto que le da Bram Stoker. Es decir, que la novela no posee un narrador o un único narrador, sino que está compuesta como una especie de collage, como una especie de sucesión o pastiche de entradas de diarios de los personajes, cartas entre los personajes, recortes de periódicos, en fin, es múltiple, es una narración de múltiple espectro narrativo, lo cual hace que los hechos objetivos siempre sean relativos, siempre estén narrados bajo el prisma de quien está contando la historia, de quien está haciendo una entrada en su diario, o de quien está contando algo a otro de los personajes a través de una carta, o quien está leyendo la noticia de la llegada de la Demeter, una goleta que llega ahí a la bahía de Whitby, en la cual están muertos todos los marineros y el capitán muerto también, atado al timón de la embarcación. Bueno, para la memoria colectiva de los lectores quedan unos cuantos personajes memorables. Además del mítico Conde Drácula, cabe destacar a Renfield, ¿vale? Que es el primer ghoul predefinido, o el primer esclavo mental a las órdenes telepáticas del vampiro, y por supuesto también el doctor Abraham Van Helsing,
que es un científico que combina en su personalidad, hay unas cuotas de racionalidad y de creencia pagana. Esa sabiduría pagana de Van Helsing es lo que hace que, articulándola a sus conocimientos científicos, elabore un plan para perseguir al vampiro hasta Transilvania y darle caza. Bueno, Stoker aquí nos ofrece no solo la novela arquetípica de vampiros, el modelo por antonomasia, sino también, y en mi humilde opinión, la mejor novela de terror de todos los tiempos. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna ausencia muy significativa que no hayamos visto aquí? ¿Algo que echemos en falta? ¿Alguna novela que creamos que no debería estar aquí? Sí. A ver. Ciò che lee recurrentemente Drácula es el arte construido. Esa palabra de literatura que uno puede leer, literatura que uno podría leer algún fragmento de Drácula, o ir al azar, o ir a alguno que tú recuerdes que a ti te gusta especialmente. Sí, sí, claro. Voy a ir al comienzo, ¿vale? La novela es toda maravillosa, pero el que la haya leído seguramente no podrá olvidar el principio, ¿vale? Que es la aventura de Jonathan Harker en Transilvania, el viaje de Jonathan Harker a Transilvania. A ver si encuentro la parte. Vale. Bueno. Se trata de una escena muy particular que es cuando Jonathan Harker, desobedeciendo las recomendaciones del conde Drácula, decide pasar la noche. Decide pasar la noche en una de las estancias a las que el conde le ha dicho que no vaya, ¿vale? Porque el castillo de Transilvania está, en fin, poblado por unos seres de los cuales no se sabe si el propio Harker podrá sobrevivir. Entonces, Harker nos va a contar lo que le pasó esa noche. Dice así: no estaba solo. En la estancia no había cambiado nada desde que entré en ella. En el suelo iluminado por la luna veía el rastro de mis pasos sobre el polvo. Pero ante mí se hallaban 3 jóvenes, 3 damas, a juzgar por sus atuendos y sus modales. Tan pronto como las divisé, creí soñar, ya que, aunque el claro de luna entraba por una ventana situada a sus espaldas, no proyectaban ninguna sombra sobre el suelo ni los muros. Avanzaron hacia mí, me contemplaron unos instantes y después cuchichearon entre sí. 2 tenían el cabello moreno, la nariz aquilina como el conde, y grandes ojos negros muy penetrantes que, bajo la palidez de la luz lunar, daban la sensación de sendas hogueras. La tercera era extraordinariamente hermosa, con una larga y ondulada cabellera dorada y unas pupilas semejantes a pálidos zafiros. Creí reconocer aquel semblante y me pareció que su recuerdo se hallaba unido a una pesadilla, pero me resultó imposible acordarme del momento o la circunstancia en que lo había visto. Las 3 poseían unos dientes de resplandeciente blancura, brillantes como perlas entre unos labios muy rojos y sensuales. Había algo en ellas que me provocó un gran malestar, un deseo intenso y al mismo tiempo un temor mortal. Sí, ardía en deseos de besar aquellos labios tan rojos o de que ellos besasen los míos. Tal vez sería preferible no escribir estas frases, ya que si Mina, que es su novia, ¿vale?, a la que le va a enviar una carta, si Mina lee este diario, experimentará un gran pesar. Sin embargo, es la pura verdad. Las 3 jóvenes murmuraban entre sí y reían con una risa musical argentina que, no obstante, contenía una nota de dureza, un sonido que parecía casi imposible que surgiese de una garganta humana. Era como el tintineo, dulce pero intolerable, de unos vasos entrechocados por una mano diestra. La rubia levantó la cabeza con aire provocativo, mientras que las otras la animaban. Sí, exclamó una de las 2 morenas, tú serás la primera y nosotras te seguiremos. Bueno, es un fragmento, aparte que es maravillosamente escrito, que resume un poco la esencia de la novela, esta cosa de atracción, ¿vale? Esta cosa de seducción mezclada con el miedo, la muerte simbolizada a través del amor, el deseo sexual, la palidez, esos rasgos tan mortuorios de estas criaturas y esa tentación palpitante todo el tiempo en los personajes por la propia atracción que genera el vampiro como criatura. Bien. Gracias a Bram Stoker que lo escribió así. ¿Quién más? Yo reivindicar muchísimo tanto la
la novela más contemporánea, como la más antigua, la parte de que conozco, me parece que son dos cosas sublimes que a lo mejor pueden pasar un poco desapercibidas al lado de los otros títulos más conocidos, pero que son muy reivindicables. También hablar del personaje de Frankenstein, que creo que la mayor parte de las personas que no han leído la novela no se van a esperar como el desarrollo del monstruo es totalmente distinto como lo de las películas, que realmente sorprendente. Y creo que lo más importante de esta historia es ver las reflexiones del propio monstruo. Y añadir que en Planeta de Animales, también considero que es la más aterradora de Stephen King, el tema de la culpa es fundamental para poder entender Sí. de los personajes, como poco a poco el sentimiento se va avanzando en todo el padre, intentando solventar todos sus errores, y que eso es como siempre hay lo que falta, pero que es imposible abarcar. Sí. Rubén. Sí, cuando hablamos de Drácula, de Frankenstein y un poquito también del Dr. Jekyll y se mencionó bastante las adaptaciones y cómo las han hecho incluso más famosas de lo que ya era. Quería saber tu opinión sobre otros monstruos que también empezaron en la literatura, como pueden ser El Hombre Invisible y El Fantasma de la Ópera. Yo creo que de alguna forma el cine los convirtió en iconos, ¿vale? Por ejemplo, la novela de Gastón Leroux no causó mucha impresión en la época en la que fue publicada, El Fantasma de la Ópera. Incluso a día de hoy no es una novela demasiado reivindicada. Es más conocido el personaje de Fantasma de la Ópera por las películas de Lon Chaney o alguna otra adaptación que se hizo a posteriori, ¿no? Y creo que El Hombre Invisible sigue un poco la estela de Frankenstein en el sentido de utilizar un principio cientificista para justificar una especie de misterio o ruptura de lo convencional o ruptura de la realidad orgánica. Me parece que la diferencia está, aunque El Hombre Invisible sí tiene una gran base literaria, pero me parece que estos monstruos han sido más populares por la incomparable calidad de la base literaria que han tenido. O sea, no solamente a través de Boris Karloff y de Bela Lugosi se han convertido en iconos pop, sino que además han dado a conocer novelas magistrales, novelas perfectamente escritas. Seguramente El Hombre Invisible también es una gran novela, aunque igual no se puede considerar de terror. Y como te digo, la de El Fantasma de la Ópera fue una novela bastante normalita, bastante discreta. Por eso a lo mejor esos iconos del terror, del cine de terror clásico, de la Universal, de los años 30, pues sí han pegado, sí la gente los reconoce, tú ves a uno tocando el piano con una máscara de media cara y sabe que es El Fantasma de la Ópera, pero a lo mejor no tienen esa inmensa popularidad, porque a lo mejor no están sustentados por una base literaria tan potente como puede ser el caso de Drácula o del monstruo de Frankenstein. Yo diría que El Hombre Invisible lo compararía más con el propio Dr. Jekyll. Sí. La poción. Claro, porque tiene ese principio de ciencia de un bebedizo o de un bebé. Bueno, tenemos que ir terminando porque se nos echó el tiempo encima. ¿Alguna última pregunta? Vale, pues vamos a pensar en lo que hemos hablado aquí. Si tenéis alguna cosita pensada para Halloween, aquí tenéis mucho material de lectura. Creo que para la noche de brujas es impresionante disfrutar ahí de una buena historia de terror. Hay otra novela por ahí que también la podéis leer si os interesa. Y nada más, agradecerles haber venido, haber participado, acompañarme en esta horita y pico que hemos estado aquí. Y nada, esperemos organizar otro encuentro pronto aquí en esta librería, que se están reactivando un poquito los eventos. Y encontrarnos pronto, ¿vale? Muchas gracias. Espera, pasa por aquí. ¿Qué tal? Bien. Yo también. Espera que estaba viendo. Sí, claro, no sé si estaba de aquí. ¿Qué va? ¿En serio? ¿Tenéis concesión? Te puedo asegurar que necesitamos un poco para el contrato. No,
Muchísimas gracias. Gracias, Ricardo. Bajo sin bajo. Son igual. De hecho, la faja esa se quita. Ya se puede ir. Entonces, publicó en el Facebook de la web del sitio, ya que lo estaban grabando. Sí, no, lo subiré a YouTube. Vale, para pasárselo a un amigo que esté. Vale. Sí, son los últimos que quedan de la colección. Te mandan y todo para Ya lo tengo todo. Ah, pero sí. ¿Te ha gustado? Sí. No sé, también. Sí, te ha gustado. Estoy trabajando en el segundo. A ver si en junio por ahí. No, está programado para acá y el año que viene. Todavía nos queda mucho trabajo. Vale, gracias entonces. Pero ya te aviso. Bueno, con mucha Lo suerte. publicaré en las redes y demás. Gracias. Lo estaré atento. Sí, David, es lo que hay, tío. Me acabas de aquí de la estructura aquí de golpe. Es muy complejo el tema. Vale, te lo cobran en arriba, Vale, gracias, Nos vemos en clase. Sí, voy a seguir trabajando Sí. corregir el relato. Vale. Hasta ahora. Bueno, te llevas aquí 2 volúmenes de relatos y... No, eso ya me lo traía yo de casa. Ah, Eso ya... aclarado arriba, Sí, no te preocupes. Eso ya yo me lo traía de casa y este me lo traía. El último bánato te lleva. ¿Es la edición nueva? No, es el último que queda de la... El último que queda de la... Aquí de los pero es difícil ¿Pero ese faltó? de conseguir. Porque está en edición, muchas. Este faltó. Este faltó, pero difícil de encontrar. Te lo puedes encontrar Segunda en mano, Amazon. 60 euros me costó. Sí, una barbaridad. Y además una edición vieja Sí. con errata. Una cubierta horrible, pero vale la pena. ¿Vale?
Ese está genial. David, faltó el de la... El de Fantasmas de Peter Straub. Claro, Fantasma de Peter Straub, como está descatalogado, no lo metimos. Ese es un infaltable. Y el de Danielewski, También, pero ese es más ese complejo. es muy complejo. Ese te dejan entrar también. Es que Cuando hablaste de aquí de Jack Ketchum, de la chica de al lado, joder, qué mal lo pasé al fin. Sobre todo al final, porque encima al final es para encabronar lo que sucede. hay tanto. O sea, es el más duro de Carfas con diferencia. No se puede hablar mucho. Y eso que, por ejemplo, ¿cómo se llama el otro? Joy Wright. Joel Ryan. También. Ahora sale la perdición, creo que es. Sí, perdición. A ver qué tal está. Lo que falta es el acecho, que no aparece una. Al final, sí, hay una nota al final que dice que hubo datos que obvió Sí, porque no creo todavía. por respeto a las víctimas, sobre todo. En el epílogo. Sí. Que si te lo llegas a poner así, más cara, porque es que todo va a ser propuesto. Bueno, Muchas gracias. completo. Gracias a ti. Y un placer. Tú me sigues en redes, ¿no? Sí. Sí, desde respetar. Pero, ¿qué es lo que uso, básicamente? Sí, sí, bueno, suficiente. Gracias, chicos. Gracias por todo. Nos vemos la próxima. ¿Me toca? Papá, nos vemos. Venga, venga, venga. Vale.